Hola a todos y bienvenidos a la nave del misterio. Hoy vamos a hablar de ese curioso caso del colega que tenemos todos que sale a hostia por año, lleva 2 siniestros de moto, sin embargo sigue dando consejos a todo el mundo sobre cómo conducir. Bueno, hola a todos, ¿qué tal estamos? Recientemente, hace unos meses más bien, lo que pasa es que lo he ido dejando, hizo 15 años de la primera moto que me compré. Más bien, hizo 15 años de la fecha que mis padres me compraron mi primera moto, evidentemente. Un ciclomotor, una scooter que a un día de hoy creo que será de las motos que más kilómetros le he hecho. Y en esos 15 años nunca he tenido ningún tipo de accidente. Nunca he tenido un accidente con un coche, nunca me he caído, nunca me he dado una hostia contra un muro, nunca me ha pasado nada. Y si bien es cierto que una parte de que nunca haya tenido un accidente se debe a la suerte, porque todos sabemos que esto tiene un nivel de peligro, me gusta pensar que otra parte se debe a que siempre intento seguir una serie de reglas cuando voy en moto que disminuyen bastante el riesgo, al menos a mi modo de ver, y que al menos a mí me ha funcionado bastante bien. Así que he pensado en haceros un vídeo diciéndoos más o menos las pautas que intento seguir yo para ver si puede ser de utilidad a alguno de vosotros. Sin más preámbulos, dentro intro. Vamos a ir con esas reglas. Lo voy a hacer para que sean 10 reglas y que sea más fácil de recordar y de ver también. La primera regla es que llevéis a cabo lo que se conoce vulgarmente como conducción defensiva. Y lo cierto es que se podría hacer un vídeo solo de eso, pero lo voy a intentar resumir de una manera muy sencilla. Y si veo que os interesa, pues ya más adelante quizá hagamos un vídeo en concreto sobre el tema. La conducción defensiva se podría resumir muy bien en piensa mal y acertarás. ¿Qué quiere decir eso? Si te estás acercando a un coche y crees que te ha visto, pues no, muy mal. Imagínate que no te ha visto, imagínate que va a cambiar de carril sin poner el intermitente y te va a intentar arrollar. Lo he exagerado un poco, evidentemente, pero el principio es eso. Piensa mal de todos los coches y de todo lo que tú veas cerca tuya. Así vas a viajar de una manera más atenta y estarás más pendiente de todo. La segunda de las reglas es, de cuento en cuento, cuando puedas, y sobre todo si cambias de moto o si cambias algún elemento de la moto, ve a algún sitio a practicar la frenada. Tengo un vídeo solo sobre eso, lo voy a dejar aquí para que lo podáis ver también, pero esto es muy importante y de los que yo conozco muy poca gente lo hace. Y que va a hacer que en el caso de que vosotros tengáis un accidente, tengáis ya memoria muscular y hagáis la frenada de la manera más efectiva. A lo mejor en ese 10, 15%, 20% incluso, que podáis mejorar habiendo practicado la frenada, os salva de pegaros una hostia. Y si eso ocurre, lo agradeceréis y mucho. Dentro de esta regla, os voy a recordar que también es muy importante que mantengáis en un buen estado lo que es el sistema de frenada de la moto. Que limpiéis de vez en cuando los discos de freno, confiráis las pastillas, el líquido de freno, vamos, mantenimiento general, pero que en el sistema de frenada es prácticamente más importante que cualquier otro aspecto de la moto. La tercera regla es, respeta el límite de velocidad. Y os digo más todavía, si en una autopista, en lugar de ir a 120 km por hora, vais a 110 km por hora, consumiréis menos gasolina, os cansaréis menos. Si vais a 140 o 150 km por hora para llegar antes o lo que sea, y ocurre algo, vuestra distancia de reacción aumentará muchísimo. Y puede que no os salvéis del accidente. Por lo que el límite de velocidad, por una parte hay que respetarlo y por otro, no tenéis que llegar. No pasa nada si vais a menor velocidad de la que dice la vía, si vais más tranquilos o si pensáis que vais más seguros. Si lo importante es llegar, no es llegar pronto. Eso viene muy de la mano de la siguiente regla. El carril de la izquierda solo se utiliza para adelantar. No os quedéis a vivir en el carril de la izquierda y tampoco os quedéis a vivir en el carril del medio. Por la derecha se va muy bien.
Yo que suelo viajar a, como os digo, a 110 km por hora o incluso menos, como vaya cómodo, nunca suelo tener prisa, voy mucho por el carril de la derecha, porque me siento muy tranquilo, muy seguro y aparte solo me tengo que fijar con exhaustividad hacia un lado, hacia la izquierda, que es donde hay coches, en la derecha no hay nadie, por lo que viajo mucho más tranquilo. Y eso es un punto, pues, muy a mi favor. Además, ¿cuántas veces por el carril de la izquierda habéis visto pasar al típico tarado que va a 200 km por hora? Pues si ese tío os pilla que estáis con la moto ahí en medio, igual ya tenéis la desgracia montada y no os vale la pena. Si tenéis que adelantar o tenéis que hacer algo en concreto, pues sí, hombre, usar evidentemente el carril que mejor convenga a vuestro destino, sea el de la izquierda o el de en medio. Pero si solo estáis viajando normalmente o transitando por la carretera sin más, el carril de la derecha desde luego es el más seguro y os recomiendo utilizarlo. Creo que vamos por la quinta regla, si no me equivoco. Pensaré que sí. La quinta regla es: en tráfico o en autopista o en cualquier momento que estéis circulando, por norma general vais a tener un coche delante vuestra y más coches más adelante. Y lo que suele hacer todo el mundo es fijarse únicamente en el primer coche que tienen delante de la moto. ¿Y qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, 2 o 3 coches más adelante ocurre algo, o pega un frenazo, o se pega una hostia, tú no te enteras que ha ocurrido nada hasta que el coche que tienes inmediatamente delante tuya tome alguna medida, como por ejemplo frenar de golpe. Y si por lo que sea tú no estás lo bastante pendiente o estás lo bastante lejos de ese coche, ya no tienes tiempo de reacción. Y ahora que ya os he dado la vara, os digo, ¿cuál es el consejo? Siempre que podáis, no os fijéis solo en el coche que tenéis delante, sino intentar fijaros más adelante en los coches que tenéis después. Es algo relativamente fácil si miráis por los cristales del coche, mirando entre los parabrisas, y así veis lo que tenéis más adelante. Si lo hacéis de esa manera, os vais a poder fijar tanto en lo que ocurre con este coche, porque estáis mirando a través de él, como en los coches que tenéis más adelante. Y eso, en concreto, a mí ya me ha salvado de unos cuantos percances. Así que os lo recomiendo bastante. Me lo enseñó mi padre cuando aprendí a conducir y es algo muy útil y muy a tener en cuenta. El siguiente consejo tiene un poco que ver con la primera regla, la de conducción defensiva, pero lo veo tan importante que lo he querido también poner en un punto en concreto. Y es el siguiente: no te fíes de los stop, ni de los ceda al paso ya puestos. ¿Por qué os digo eso? ¿Cuánta gente conocéis que se ha pegado la hostia de su vida porque alguien se ha saltado un stop? Muchísima, ¿verdad? Probablemente a muchos de los que estáis viendo el vídeo también os habrá ocurrido. ¿Y cuál es la solución a eso? Pues evidentemente tiene mala solución. Si la gente se salta un stop, lo normal es que te pasen cosas malas a ti. Pero si cuando tú estás llegando cerca de un stop que tenga otra persona, evidentemente, aminoras la velocidad y pasas con un poquito de cuidado, y si puedes echar un vistazo a ver si hay otra persona que está viniendo y está parando o no, las probabilidades de que tú te lleves una hostia disminuyen considerablemente, lo cual es algo bastante guay, bastante a tener en cuenta. Eso es una pena porque claro, si podrías ir súper tranquilo, no tengo por qué pararme, si el otro es el que tiene stop, tengo razón, y es como sí, tienes razón, pero no sé yo de cuánto te vale tener razón si te has roto mitad de los huesos que tienes en el cuerpo y te has reventado. A lo mejor no vale mucho la pena. La razón no sirve para arreglarte heridas ni para arreglarte la moto tampoco. Así que si llegas a un stop, si puedes echar un vistazo a ver si viene gente y te ha visto, igual te sale rentable hacerlo. La siguiente regla: en tráfico, no filtres en movimiento. En la medida de lo posible, intenta evitarlo. No voy a entrar en si filtras o no cuando está totalmente parado el tráfico, porque pese a que sea peligroso, lo es un poco menos. Pero si el tráfico está en movimiento, es bastante difícil que si normalmente filtras, nunca te haya pasado nada. Así que si puedes evitarlo, evítalo. Creo que vamos por la octava regla. Ya estamos terminando. Tanto en autovía como por la ciudad, intenta no ir en paralelo a otros coches. ¿Eso por qué? Porque pese a que tenemos la impresión que muchas veces nos han visto, los puntos ciegos de los coches, sobre todo si llevas una moto, son bastantes y bastante gordos. Muchas veces creemos que alguien a nuestro lado nos ha visto y no es así. Y si viajas justo en paralelo con esa persona, el ángulo de visión muerta que tiene ese coche es bastante grande. Por lo que si puedes evitar eso, es mucho mejor ir un poco hacia atrás o un poco delante del coche. Intenta no dejar que un coche vaya totalmente en paralelo a ti. Y ahora que estamos hablando de ir en paralelo con otros coches y las cosas que no hacen nosotros, como saltarse stops y cosas parecidas, vamos a ir con la novena regla.
que es: no discutas en el tráfico con la gente. No te vale la pena, no vas a arreglar nada, no vas a educar a nadie, nadie va a aprender nada de una discusión tuya en el tráfico. Y pese a que cuando alguien te la lía, lo que a ti te sale de tu corazón es pegarle gritos o insultarle, lo que sea, no lo hagas. No tienes nada, absolutamente nada que ganar. No vas a conseguir que esa persona cambie, ni que esa persona te tenga más en cuenta, no vas a conseguir absolutamente nada. De lo único que te puede valer eso, y es a lo que viene esta regla, es que esa persona inestable y mala gente, porque recordemos, si tú le estás gritando es porque te has saltado un stop o porque te ha intentado arrollar o cualquier cosa por el estilo. Bueno, va, no hace falta que sea mala gente, igual vas despistado. Venga, lo acepto. Pero a lo que voy, ¿cuántos vídeos habéis visto de una persona que va en moto, discute con alguien y ese alguien con el coche lo arrolla? Unos cuantos, y no todos son solo en Rusia, aquí en España también suele pasar bastante. Como a ciclistas, al final nosotros vamos bastante desprotegidos. No tenemos que dar excusa ninguna para que alguien piense o considere el arrollarnos como parte de la solución a un problema. Así que, si alguien nos hace algo, evidentemente pitarle si vosotros creéis que vais a poder evitar que tengáis un accidente o lo que sea, pero si no, ya no, o sea, no vais a arreglar nada. No gritéis, no insultéis a la gente en el tráfico, no tenéis nada que ganar con eso. Vais a empeorar vuestro día porque os vais a poner de mala hostia, seguro, y no vais a ganar nada. Así que evitar discusiones de tráfico, en resumen, porque esto me ha quedado muy largo. Os estoy dando la chapa como de costumbre. Y eso me lleva a la 10ª regla que os recomendaría que siguierais muy a rajatabla. Esta es probablemente la que yo considero que más accidentes podría evitar. Si estáis cabreados, si estáis enfadados, si habéis tenido un mal día, necesitáis desfogaros, no cojáis la moto. Si estáis nerviosos, no cojáis la moto. Si estáis cabreados, no cojáis las motos. Si habéis discutido con vuestra mujer y os queréis pirar de casa cuanto antes, salir a dar un paseo, pero andando. No cogéis la moto si estáis en un estado de ánimo que no es el óptimo. Tomaréis malas decisiones, conduciréis peor de lo que hacéis normalmente y vais a poner en riesgo vuestra vida. Las motos son algo muy peligroso. A nosotros nos gusta decir que no, a nuestros familiares y tal, pero son muy peligrosas. Lo que pasa es que si tomamos medidas, muchas más que si vamos en coche, podemos disminuir esa peligrosidad. Y lo que evidentemente tenemos que hacer, no hacer cosas que aumenten el riesgo, como por ejemplo, salir en moto estando cabreados. Ese es otro consejo que me dio mi padre cuando me compró mi primera moto hace 15 años y siempre le he hecho caso. Eso no entra dentro de las reglas, pero tenéis que hacer caso a la gente que es más lista que vosotros. Os irá mucho mejor. A mí me va bien cuando lo hago. Bueno, las reglas ya han acabado. No tengo más reglas para vosotros. Espero que os vaya con ellas tan bien como me ha ido a mí. Y también que tengáis tanta suerte como he tenido yo. Y esto en concreto no es una regla, es más bien un consejo, si queréis. Que es el siguiente: si vosotros sois de los que os gusta salir en fin de semana con la moto a tumbar mucho por caminitos, por puertos y cosas similares, considerad la opción de comprar una moto de circuito y ir de vez en cuando a un circuito, cada 2 fines de semana, una vez por mes. En el circuito os quitaréis las ganas, de verdad, correréis mucho menos peligro y es mucho más seguro que lo hagáis de esa manera. Además, una moto de circuito y entrar en un circuito una vez al mes o 2 veces al mes no es tan caro como la gente se cree. Y yo creo que si las personas que les gusta utilizar la moto para ir más rápido en fin de semana y ese tipo de cosas, si ese tipo de personas probara un circuito de vez en cuando, yo creo que tendríamos muchísimos menos accidentes de los que tenemos normalmente. Así que considerad, si os gusta correr, la opción de ir a un circuito. A la primera vez alquilad una moto, coged una de un colega y me decís si os gustó o no. Ya os digo que si os gusta correr os va a gustar muchísimo, es 1000 veces mejor que hacerlo por carretera, pero 1000 veces mejor. Probadlo, igual os es muy útil. Y creo que no me dejo nada en el tintero. Quería bastante hacer un vídeo de este tipo porque muchas veces me habéis escrito diciendo que habéis tenido accidentes y que estabais un tiempo en cama porque habéis tenido un accidente con la moto. Y siempre he pensado que a lo mejor alguna de esas pautas o reglas que yo sigo os habría podido ser útil. Así que al final me decidí a hacerlo, lo he hecho, espero que os sea útil y sin más, me despido de vosotros y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.
Qué suerte que no se transmite el olor mediante el YouTube, porque me ha tocado detrás de un camión de basura, tío. Y me está amargando la existencia, la verdad.